A lo largo de más de 2000 años, 14 papas han llevado el nombre de León, cada uno enfrentando su propio momento histórico con distintos estilos, retos y legados. Algunos marcaron profundamente la historia de la Iglesia y del mundo. Otros pasaron casi desapercibidos. Sin embargo, todos forman parte de una cadena que conecta siglos de fe, lucha, reformas y decisiones que cambiaron el curso de la historia. El primero y más destacado, León I, mejor conocido como el Magno. Su pontificado fue del año 440 al 461. Fue un gigante espiritual y político del siglo V. Enfrentó uno de los mayores peligros para Roma, la amenaza de Átila el Huno. En un gesto que pasó a la leyenda, salió personalmente a negociar y logró que el caudillo se retirara sin combate. Combatió herejías, fortaleció la autoridad papal y fue proclamado doctor de la Iglesia. Su liderazgo estableció las bases del papado como institución central del cristianismo occidental. Pasaron 2 siglos hasta que otro León ocupó el trono de Pedro. León II, su pontificado duró menos de un año, del 17 de agosto del 682 al 28 de junio del 683. Pero fue suficiente para condenar herejías pasadas y reafirmar la ortodoxia católica. No fue un león de rugido fuerte, pero sí muy claro. Luego vino León III, en el año 795. Su pontificado fue intenso. Fue atacado, encarcelado, rescatado, y al final, él también cambió el rumbo de la historia. En el año 800, en plena misa de Navidad, coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano. Un gesto que redefinió la relación entre Iglesia y Estado por siglos. Con ese acto, León III unió 2 mundos, el espiritual y el terrenal. Su pontificado duró más de 20 años, desde el año 795 al año 816. A mediados del siglo IX llegó León IV. En su tiempo, Roma estaba bajo amenaza constante de piratas sarracenos. Él no solo defendió la ciudad, la fortificó, mandó construir muros, reorganizó la defensa, y también el espíritu. Fue un constructor de piedra y de alma. Con un pontificado que duró apenas unas semanas, en el año 903, León V fue depuesto por un antipapa y encarcelado. Su historia breve nos recuerda que incluso en la fragilidad institucional, la figura papal seguía siendo codiciada y disputada. León VI, su pontificado fue en el año 928. Solo duró 7 meses, tampoco dejó gran huella. Gobernó una iglesia frágil en una Roma dominada por familias poderosas. León VII estuvo como papa de 936 a 939. Apoyó la reforma monástica que nacía en Cluny, Francia. En un periodo marcado por el caos político, apostó por la renovación espiritual a través de la vida religiosa ordenada y reformada. Del año 964 al 965, León VIII fue una figura controvertida. Nombrado por el emperador Otón I, su legitimidad fue cuestionada. Vivió intrigas, exilios y disputas con papas paralelos. Su figura sigue siendo debatida por los historiadores. ¿Fue realmente papa legítimo? Sea como fuere, su breve paso por el trono refleja las tensiones entre Roma y el poder imperial germánico. Un reformador enérgico, León IX, quien estuvo del año 1049 a 1054, luchó contra la corrupción eclesiástica, el nepotismo y los abusos dentro del clero. Promovió una iglesia más santa, pero durante su pontificado ocurrió el cisma de Oriente, la dolorosa separación entre Roma y Constantinopla que dividió al cristianismo entre católicos y ortodoxos. León IX dejó una herencia mixta, reforma interna, pero también una ruptura externa que aún no ha sanado. León X se mantuvo en el pontificado de 1513 a 1521. Nacido en la poderosa familia Médici, León X personificó el espíritu del Renacimiento. Amante de las artes y mecenas de grandes obras,
continuó la construcción de la Basílica de San Pedro. En 1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis, denunciando, entre otras cosas, el abuso en la venta de indulgencias. León X subestimó el impacto de Lutero y respondió lentamente. En 1520, lo excomulgó con la bula Exsurge Domine. Para entonces, la ruptura con una gran parte del norte de Europa ya era imparable. León X fue, sin quererlo, el papa que vio el comienzo del cisma protestante. León X murió repentinamente en 1521, posiblemente por una neumonía. Tenía solo 45 años. Su muerte dejó a la Iglesia en medio de una tormenta. Roma resplandecía en mármol, pero el cristianismo occidental estaba profundamente dividido. León XI estuvo en el año 1605. Apodado el Papa de los 27 días, León XI murió apenas 26 días después de su elección. Su pontificado fue extremadamente breve, pero su carrera previa, especialmente como nuncio en Francia, había sido clave para mejorar relaciones diplomáticas. Aunque no tuvo tiempo para gobernar, su imagen fue la de un hombre pacífico, sabio y humilde. Después de las guerras napoleónicas, León XII asumió el papado de 1823 a 1829, en una Europa que trataba de reconstruirse. Conservador extremo, restauró la disciplina tridentina, reforzó el control eclesiástico sobre la educación y persiguió las ideas modernas. Combatió el liberalismo, el jansenismo y la masonería. Su estilo fue autoritario, con fuerte censura y vigilancia policial, lo que generó tensiones dentro y fuera de la Iglesia. Dejó una imagen de austeridad y férrea fidelidad a la tradición. León XIII, duración del pontificado, de 1878 a 1903, 25 años y 5 meses. El tercer papado más largo de la historia en ese momento. León XIII fue elegido tras la muerte de Pío IX, en una Europa en plena transformación. Avances científicos, revoluciones políticas, expansión del pensamiento liberal, surgimiento del marxismo y una iglesia que acababa de perder los estados pontificios. Su misión fue clara pero desafiante: dialogar con el mundo moderno sin traicionar la doctrina católica. A diferencia de su predecesor Pío IX, más conservador, León XIII buscó tender puentes con el pensamiento contemporáneo. Fue el primer papa en acercarse al mundo laico, científico y académico, promoviendo el diálogo entre fe y razón. Es conocido por haber dejado varias encíclicas. Su documento más famoso, pionero de la doctrina social de la Iglesia, defendió los derechos de los trabajadores, condenó los abusos del capitalismo, pero también rechazó el socialismo ateo. Promovió la justicia social, el salario justo, la propiedad privada y la dignidad del trabajo. Impulsó el estudio de Santo Tomás de Aquino como base para la formación intelectual católica. Fundó y reformó centros de estudios y universidades católicas. Es considerado el padre de la doctrina social católica contemporánea y un precursor del diálogo moderno entre fe y ciencia. Una de sus frases emblemáticas fue: «La Iglesia no teme a la razón, la busca, la abraza y la ilumina con la luz de la verdad revelada». El último en la línea, León XIV, inicia su pontificado el 8 de mayo de 2025. Su nombre no solo evoca a los 13 papas anteriores, sino que también promete una continuidad simbólica con siglos de historia, fuerza y misión espiritual. Aún es pronto para valorar su legado, pero su elección representa un nuevo capítulo en una historia milenaria. León significa fuerza, coraje, realeza, y en cada uno de estos hombres, ese nombre dejó una huella distinta. Algunos defendieron con la palabra, otros con muros. Algunos cayeron en el olvido, otros cambiaron el rumbo de la Iglesia. Esta crónica no es solo una lista de pontífices. Es un testimonio del poder de la palabra,
de la resistencia silenciosa, de la reforma profunda y de la capacidad de la Iglesia para adaptarse, resistir y guiar a lo largo de los siglos. Porque a veces, hacer historia no es rugir, sino decir una palabra justa en el momento justo. Gracias por haber llegado al final. Siempre en oración por nuestra Santa Madre Iglesia y por nuestro Sumo Pontífice. No olvides compartir este video y suscribirte. Hasta la próxima.